tema al sanitario que nos sigue preocupando. Más de 13 millones de personas en nuestro país cuentan con la tercera dosis ya contra el coronavirus, la llamada dosis de refuerzo. Sin embargo, en las últimas semanas se ha registrado un alza de casos de coronavirus en este grupo de personas, los que tienen tercera dosis, alcanzando cifras similares a quienes aún no se han vacunado. ¿Cómo se explica esto? Lo vamos a analizar con Luis Castillo, él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Muchas gracias por el contacto, Carla. Encantado de poder responder algunas preguntas. ¿Por qué podemos estar teniendo más o menos la misma, estoy buscando la cifra, la misma cantidad de casos de personas de COVID, digamos, en personas que no están vacunadas, que no se han puesto ninguna vacuna contra el COVID y personas que ya tienen una tercera dosis? Tengo aquí la cifra, sí, cada 100.000 personas con 3 vacunas hay 656 contagios. En el caso de quienes no están vacunados hay 654, o sea, prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Claro. Lo más probable, primero, los no vacunados, está súper claro de que probablemente no tienen inmunidad residual a menos que hayan tenido la enfermedad y estén haciendo su vida habitual. Pero los vacunados con 3 dosis es altamente probable de que la inmunidad residual haya disminuido a tal envergadura que es posible, sumado a la carga de enfermedad que ellos tienen, basal, que tienen comorbilidades bastante importantes, aun cuando estén vacunados, este número de casos, este número de usuarios y de personas hagan la enfermedad nuevamente. Cuando uno analiza con más detalle cuáles son las características de este grupo que estando vacunado hace la enfermedad, uno empieza a detectar que tiene una alta carga de hipertensión arterial, de diabetes. Hay un grupo bien importante de inmunosuprimidos o que están tomando terapias inmunosupresoras por algunas otras enfermedades. Algunos de ellos son trasplantados o tienen enfermedades renales crónicas. Es decir, hay una morbilidad, una comorbilidad muy pesada que está explicando una aceleración y una reducción de la carga inmunitaria o de la inmunidad residual individual que explica o está explicando este aumento de casos con la enfermedad que se está hospitalizando. Ya vamos a pasar a la gravedad, porque ahí me interesa también saber cómo se está comportando la vacuna versus aquellos que no están vacunados. Pero tomando en cuenta que tenemos un alto número de casos, o un número de casos comparables a los no vacunados en personas que tienen la tercera dosis. Cuando hacemos zoom, ¿son personas que tienen la tercera dosis y ya están como en la fase final de la inmunidad? En el fondo, personas que están a puertas de recibir la cuarta dosis o que a lo mejor no han sido tan diligentes en recibir la cuarta dosis y por eso decayó de alguna manera la inmunidad. En general, la gran mayoría han tenido una tercera dosis, pero esta tercera dosis lleva al menos, en la gran mayoría, más de 4 meses de haber sido inoculado. Es decir, estamos en la fase final de la respuesta de anticuerpos o de defensa producida o inducida por la tercera dosis propiamente tal. Después del 4.º mes empieza a bajar el número de anticuerpos en la sangre y la inmunidad inducida por una inoculación, una vacuna, empieza a debilitarse. Y es el momento, especialmente en este grupo, en donde empieza a aumentar el número de contagios. Ahora, pareciera ser, y usted me corrige si no es así, que pese a que la inmunidad baja y en el fondo la gente se contagia prácticamente igual a las personas que no están vacunadas, en términos de protección sobre la gravedad de la enfermedad, todavía la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo hace su efecto, ¿no? Porque tenemos muchas menos personas que se agravan, que terminan en un hospital, o conectados a ventilación mecánica, que aquellos que no se han vacunado nunca. Eso es distinto. Una cosa es que los usuarios de tercera dosis que se están enfermando lo hagan por una reducción de la inmunidad residual producida por la vacuna, que protege contra la enfermedad, pero no protege en un 100%, a diferencia en que la protección dada por la tercera dosis para reducir el ingreso de hospitalización en cuidados intensivos y para reducir la letalidad, la tercera dosis es fundamental. Es decir, una cosa es hacer la enfermedad, sí, pero baja mucho la entrada o la realización de cuadros más graves que requieren cuidados intensivos. Claro, tengo aquí algunas cifras que ilustran esto, que también tiene que ver con cómo se mide cada 100.000 habitantes. Los pacientes ingresados a UCI, por ejemplo, los no vacunados, 5,7 personas cada 100.000 habitantes.
pero quienes tienen 3 dosis es 0,6 personas, o sea, menos de una persona cada 100.000 habitantes. Yo me imagino entonces, doctor, que uno podría como inferir que en realidad no es que el virus en sus mutaciones se ha puesto más amable o nos contagia menos o es menos grave, como se ha querido decir, como que se ha gripalizado de alguna manera. Pareciera ser, no sé si estoy correcta en mi interpretación, que en realidad es el efecto de la vacuna el que al virus no le permite encontrar como tan buen huésped en el fondo. Tú te contagias, igual que una persona no vacunada, pero si estás vacunado, como que el virus no se desarrolla igual que en esa otra persona no vacunada, donde puede ser mucho más grave. Eso es lo que yo entiendo, no sé si está bien. Que la vacuna protege contra la adquisición de la enfermedad, pero no en un 100%. Ninguna vacuna protege en un No te 100% para blinda. la realización. Blinda 80, 90, depende de las vacunas. Pero el impacto que tiene la vacuna sobre la inmunidad y sobre la realización o la adquisición de cuadros graves y finalmente hospitalización, la tasa o la incidencia de hospitalización es mucho más baja en pacientes vacunados versus los no vacunados. Cuando uno analiza los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos y uno ve que definitivamente hay mucho más proporción de gente, de personas no vacunadas que vacunadas, que siguen haciendo cuadros graves. Por lo tanto, para los no vacunados, esta cepa Omicron es una cepa que debe ser considerada muy grave porque es capaz de inducir letalidad y es capaz de inducir cuadros graves que terminan en cuidado intensivo en un respirador artificial. En cambio, los vacunados con tercera dosis y ahora con una cuarta, especialmente los grupos de riesgo, la tasa de incidencia de hospitalización en cuadros, en elementos críticos y de letalidad baja ostensiblemente. Doctor, Aquí el yo no sé, mensaje es sí, yo no sé si seguir está, vacunándose. sí, absolutamente, y para allá voy, porque yo no sé si está estudiado, pero en el fondo, supongamos que una persona llegó hasta la tercera dosis y después, no sé, baja su temor, cree que esto ya es una gripecita, que en realidad, ¿para qué vacunarme otra vez? O le da lata, o por distintas razones, no se ponga la cuarta dosis. Nosotros sabemos que, claro, dura más o menos 6 meses la inmunidad, los últimos meses baja, estamos viendo que igual con esa baja todavía puede prevenir el que uno se agrave. Pero si uno no se pone la cuarta dosis, podría ser que en unos meses más uno volviera a estar tan vulnerable como antes de haberse vacunado. La inmunidad puede volver como a los niveles pre-vacuna y hacer que esto sea un riesgo nuevamente así de alto. Eso específicamente lo que usted me pregunta no está estudiado Ya. completamente. Lo que sí sabemos es que una cuarta dosis para grupos de riesgo está plenamente justificada. Grupos de edad sobre los 65 años de edad, para aquellos que tienen enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños que eventualmente puedan tener alguna enfermedad crónica está plenamente justificado. E incluso también está en estudio si una cuarta dosis para los funcionarios de la salud le agrega inmunidad asociada o no. Todavía seguimos vacunando y creo que es muy importante vacunarse. Yo ya me vacuné con la cuarta dosis. Pero hay grupos específicos, prioritarios, que deben inocularse con la cuarta dosis porque sabemos que son personas que inoculados van a tener mucho más chance de seguir con una vida razonable y normal, aun cuando tengan una infección por coronavirus. En cambio, los no vacunados, esos no tienen inmunidad, o si la tienen es residual y de poca intensidad, de poca expresión. Por lo tanto, tienen alta chance, mucho más, casi 10 veces o 20 veces más posibilidad de hacer un cuadro grave. Claro, Por eso que insistimos, la vacunación es el instrumento y el arma más letal que tenemos contra el virus asociado a las maniobras preventivas, que son muy sencillas, pero muy, muy, muy efectivas. claro, por eso yo se lo pregunto y también pensando en la proyección de esta pandemia, ¿eh? Porque hoy día estamos hablando de una cuarta dosis, la segunda de refuerzo, pero se ha dicho que si esto realmente pasa de pandemia a endemia, igual probablemente vamos a tener que todos los años vacunarnos o cada 6 meses vacunarnos, un poco con lo que pasa con la influenza que ya vamos a partir este año, me imagino con la campaña y que tenemos una campaña súper exitosa año a año. Entonces, me imagino que aquí es muy relevante que más allá de que la comunicación sea como esto de gripalizar o que hay menos casos, etcétera, nos hagamos el hábito y la idea de que nos vamos a tener que vacunar cada 6 meses o cada un año porque si no realmente la inmunidad baja y la gravedad aumenta. Bueno, yo creo que eso va a formar
parte del programa y de los análisis durante el año. Yo coincido con usted que es altamente probable que en el momento que esto pase una fase endémica, esto pase al programa de inmunización anual y fue aparte del programa de inmunización obligatoria, del programa de inmunización nacional, y que tengamos que inocularlo todos los años, como sucede con otras enfermedades, la influenza es una de ellas, para mantener un nivel de inmunidad activo y detectable, pero muy potente para evitar este tipo de cuadros graves. Doctor, ¿teme usted que baje la percepción de riesgo? Había otros países que además han flexibilizado sus medidas, todas las adicionales a la vacunación, incluso algunos que han flexibilizado la vacunación. Y en Chile ya hay gente que dice, bueno, pero nosotros ¿cuándo? ¿Hasta qué hora la mascarilla? ¿Hasta qué hora esto de vacunarse? Esto ya no es tan grave. Se empieza a instalar como una comunicación de menos riesgo. No sé si usted teme ese escenario y cómo está viendo el arribo del nuevo gobierno en esta materia, donde también la comunicación de riesgo, me imagino, es bien relevante. Mire, la pandemia sigue aún activa, muy activa. Tenemos en menos de 900 casos, pero sobre 800 casos hospitalizados en cuidados intensivos. Si bien es cierto, los números de casos activos, contagios diarios ha bajado, estamos alrededor de los 10.000, que es una cifra bien importante. Y tenemos todavía personas y hay chilenos que todavía están falleciendo en un número no despreciable. Por lo tanto, la pandemia sigue siendo muy activa. Está activa y viva. Creo que hay una disminución de percepción de riesgo, que por lo menos la percepción de que esto, como tuvimos hace unos años atrás, no se va a volver a ocurrir. Es probable que no vuelva a ocurrir. Pero acá no hay que bajar la guardia. Yo creo que Omicron no es una gripeciña ni es una enfermedad poco relevante. Es una enfermedad que está íntimamente ligada, su transmisión, a las características culturales y sociales de nuestra población y al proceso de vacunación. La medicina y la ciencia aporta con la inducción de inmunización, pero los hábitos y la preocupación por evitar aquellas cosas que están claramente demostradas, la propagación del virus, yo creo que es responsabilidad de toda la población. Y en esto no hay que bajar la guardia. Hay que seguir manteniendo todo lo que la autoridad sanitaria nos está diciendo que hay que mantener. Yo veo a las autoridades en el mismo sentido, de que debemos estar mirando continua y activamente estos elementos que permitan adelantar algunas medidas frente a Omicron o potencialmente otras cepas que eventualmente podrían arribar al país y que podrían producir una nueva ola, como veo que está pasando en Europa en estos momentos. Bien, pues Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por habernos explicado un poquitito más lo que está ocurriendo con la pandemia, por este llamado siempre a seguir adelante con las medidas de cuidado y con la vacunación, que es tan fundamental. Que le vaya muy bien y que tenga un muy buen día. Gracias, muchas gracias. 11 de la mañana con 55 minutos, vamos